Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Son expresiones de júbilo que, aunque aparecen en el texto del Evangelio de hoy que acabamos de leer, son tomadas del Salmo que leímos al principio de la reunión, que era el 118, versículo 26. Este Domingo de Ramos, este día especial, vamos a ver las cosas con perspectiva. Vamos a ver las cosas con un poquito de amplitud panorámica, que no nos va a llevar mucho tiempo, creo yo. Y nos va a ayudar, también creo yo, a ver las cosas pues, con mayor amplitud, o por lo menos a entenderlas mejor. Y así creo que vamos a tener un sermón distinto al de años anteriores para el Domingo de Ramos. ¿Preparados? ¿Preparadas? Bueno. Según entendía la gente de la época de Jesús, cuando digo a la gente me refiero a los judíos, Dios había prometido vivir en medio de su pueblo. Pero esto se concretaba, tal y como ellos lo entendían, en el propio templo, ¿vale? El templo era el lugar de la presencia inminente de Dios en la tierra, era entendido como la casa de Dios. Eso no significa que Dios no estuviese en otras partes, pero de una manera concreta, esa era como su residencia en la tierra. Es el sitio como donde el Dios trascendente, el cielo, toca el mundo, ¿no? En el templo. Eso es lo que entendían principalmente, según la interpretación que hacían de los textos de los profetas. Pero también los profetas habían dicho algo muy, muy duro. Habían dicho, como vemos en los capítulos 10 y 11 de Ezequiel, que Dios había abandonado el templo. Cuando sucedió lo de Babilonia, lo del exilio, cuando el pueblo tuvo que exiliarse, lo que pasa es que, bueno, Dios, por medio de otros profetas, como vemos en el capítulo 1 de Malaquías, o en Isaías 40, versículo 5, y 52, versículo 8, Dios dijo que también volvería a habitarlo. Pero van pasando los años, algunos cientos de años, y el pueblo todavía está clamando, como se puede ver en algunas oraciones de la época, clamando, que todavía esperan que esto ocurra, que de algún modo Dios vuelva. Y ahora después vamos a hablar de eso. Después de la dinastía ammonea y ya en tiempos de Herodes, la gente, más o menos en esta época, el periodo intertestamentario más bien, la gente ya no piensa que van a ver una persona del linaje del rey David gobernando como los antiguos reyes del pasado, sino que lo que esperan es que cuando sea el tiempo de Dios, al final de la historia humana, el tiempo escatológico, como se llama, entonces sería que Dios mismo gobernaría mediante un rey que sí, que se sentase en el trono de David. Pero eso ya es una cosa que pasa al plano del final de la historia, ¿vale? El trono de David entonces había llegado a significar para ellos, a ser equivalente a la idea de que el propio Dios sería en realidad el legítimo rey, no un hombre, Dios, aunque gobernase a través de una persona humana, a diferencia de otros reyes que estaban gobernando en su nombre, que podríamos decir empezando por el propio Saúl, o tantos reyes que cuando uno va leyendo la Escritura dice fulanito era un rey malo porque hizo lo malo ante los ojos del Señor. Suena eso, ¿no? Bueno, o por ejemplo, ahora estaban los Herodes, ¿no? Y su descendencia y tal. Bueno, y también significaba, también en perspectiva, visto en perspectiva, desde otras promesas bíblicas, que ya por fin las otras naciones se sujetarían a el dominio de este rey, al dominio de Dios. No me quiero enrollar mucho, ni quiero que resulte un culto aburrido, pero en las Escrituras, en la Biblia, está profundamente arraigada la idea de que Dios mismo es el que aparece viniendo personalmente para reinar como rey de Israel.
Lo que pasa es que, siendo honestos, no está claro del todo cómo iba a ser esto. La gente no lo entendía muy bien. ¿Sería Dios mismo quien de una manera visible, palpable, de alguna forma, vamos a decir, personal, entre comillas, se fuese a encargar de todo? ¿O Dios actuaría, como habíamos dicho antes, mediante un representante escogido, humano y no divino, para ser rey en su nombre, como hizo con David? ¿De qué manera lo va a hacer? Eso no quedaba muy claro. Pero sí que tenemos esa referencia de que Dios viene para reinar, ¿no? Para ser el rey. La gente entonces no tenía un modelo claro para indicar cómo iba a ser este acontecimiento, ¿no? En el que Dios iba a poner en práctica lo que los profetas y los salmos dicen de su reinado en el mundo, lo que llamamos reinado de Dios. Bueno, pues ya hemos dicho que cuando el pueblo fue deportado a Babilonia, se mantuvo la idea de que Dios había abandonado el templo dejándolo a su suerte. Eso aparece en Ezequiel capítulo 10 y 11. Pero también en el libro de Ezequiel capítulo 43, versículos del 1 al 5, o en Isaías 52, se señala que la gloria de Dios volvería al templo cuando se reconstruyese, ¿no? Al templo reconstruido. ¿Pero qué pasa? Pues que después de los años y más años, y el templo estaba ya reconstruido, y ya los judíos habían vuelto del exilio, sin embargo, la gloria de Dios no había llenado el templo, según la percepción de los últimos profetas del canon bíblico, que continúan prometiendo la venida de Dios que todavía no había pasado. Y eso lo vemos en Zacarías 8.3, 7.8 o Malaquías 3, 1.3 y 5. Claro, esto no quiere decir que Dios no estuviese, ¿no? Que Dios no fuese soberano de todo o que estuviese ausente. No va la cosa por ahí. La cuestión es que no había una restitución, vamos a decir, primigenia de las cosas, como para decir que ya estamos en un reino de Dios. No sé si me entendéis, no sé si me explico. Las cosas, sí es verdad, se habían más o menos restituido, el pueblo estaba de vuelta, se había construido el templo otra vez, reconstruido, pero aquí falta algo. Falta la plenitud de Dios, falta la llenura completa de Dios, falta que Dios se derrame entero y lo inunde todo, como podríamos decir nosotros en nuestra experiencia desde Pentecostés. Falta que los grandes problemas de opresión terminen de una vez. En lo más profundo de la gente de aquel tiempo se reconocía que había áreas en las que Dios no había tomado el control definitivo de las cosas, y suena duro decirlo, pero lo digo en el sentido de que el mundo seguía como estaba. Seguía habiendo enfermedad, seguía habiendo minusvalías que te incapacitaban para ganarte el pan, había abuso de los soldados invasores, dirigentes judíos corruptos, etc., ¿no? Pensaban que cuando verdaderamente viniese el reino de Dios, estuviese Dios gobernando legítimamente como rey, cuando eso se implantase sería el fin de todo lo malo. Y aunque nosotros los cristianos creemos que ya la obra se ha cumplido, pues aún falta que se implante de manera definitiva, ¿no?, la realidad nueva. Lo digo para la gente nueva, esa teología se llama el ya, pero todavía no del reino. El reino de Dios ha empezado, pero todavía no se ha consumado del todo, ¿no? Y, por cierto, también es interesante que tengamos en cuenta que los signos de que el reinado de Dios llega es precisamente que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que a los pobres se les llevan las buenas noticias, que los quebrantados de corazón son sanados, consolados, los cautivos son liberados, y el año de jubileo escatológico, el reinado de Dios ya es predicado. Así que la gente esperaba que Dios viniese como rey, se deseaba su justicia, se deseaba su gobierno. Y lo que la gente al pie de calle deseaba sobre todo, la gente común, era liberarse y restaurar
a un pueblo que había sido oprimido por potencias extranjeras infieles. En ese momento era por los romanos, pero antes había sido por los griegos, anteriormente por los persas, un poquito antes por los babilonios. Siempre este trajín. Por eso muchos tenían la idea equivocada de que el Mesías de Dios sería un libertador que con la fuerza militar, con la espada, por decirlo de alguna manera, echaría fuera a los romanos. Pero no es eso. Además, con el pasaje de Ezequiel 34 y Zacarías 9, del 9 al 11, las expectativas de alguna buena parte del pueblo, algunas, especialmente los anabim, los humildes, eran la de, vamos a decirlo de una manera como intuir, ¿vale? Intuir que Dios mismo vendría de alguna forma como monarca humano, pero en la figura de un rey humilde que cabalga sobre un asno, un burro. Así que lo que primero que tenemos que darnos cuenta en el texto que tenemos para hoy, de Marcos 11, del 1 al 11, es que lo que se describe, esto que hemos leído, no es una fiesta espontánea que brota sola, que sale para sí, porque sí. No, Jesús lo organiza a propósito, a conciencia. Manda a 2 de sus discípulos a buscar un potro. Jesús sabía, sobre todo a estas alturas, que su ministerio, su modelo de Mesías, no encajaba con lo que muchos esperaban. Sin embargo, él estaba convencido, ya por su conciencia mesiánica y su autoconocimiento progresivo como hijo de Dios, de que por su propia presencia, por su proclamación, su enseñanza, su forma de actuar, de alguna forma estaba siendo rey y que estaba poniendo en marcha la campaña del reino de Dios. Aunque claro, era un modelo que mucha gente no entendía. Ni siquiera muchos de sus propios discípulos, hay que decirlo. Y este gesto de entrar en Jerusalén montado en el potrillo, en el pollino, era toda una declaración de intenciones. Porque la gente no era tonta. La gente conocía el texto de Zacarías 9:9, que dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Perdonadme con la mascarilla que estoy todo el rato cada vez que hablo. Según los 4 evangelios canónicos, al entrar Jesús en Jerusalén montado en un asno, rodeado por la muchedumbre que le seguía, deliberadamente sabía y mostraba que estaba encarnando en su persona la vuelta de Dios a Israel. Esa que tanto se había echado de menos, tanto que se había echado en falta. De alguna forma, él estaba encarnando en su persona esa vuelta de Dios a Israel. Y eso, según el texto que he leído antes de Zacarías, en el versículo siguiente, significaría la implantación del shalom de Dios, de la paz de Dios, que rompe las armas de guerra, como dice ese versículo, porque la guerra ya se vuelve innecesaria y el señorío de este rey no entendería jamás de ningún tipo de frontera humana. Como digo, todavía no ha llegado la consumación final de su reino, todavía la esperamos. Pero, por eso, porque Jesús sabe lo que está haciendo, porque Jesús sabe que en su persona está encarnando esa vuelta de Dios a Israel, también es significativo que el lugar al que fue a visitar cuando entró en Jerusalén fuese precisamente el templo, donde se decía que no estaba todavía la presencia de Dios, ¿no? Así dice el versículo 11 del texto, ¿no? Que fue al templo. El templo donde la presencia de Dios ya no tabernaculizaba como en el pasado, porque ahora, como dice el Evangelio de Juan 1:14, la presencia de Dios habita en el propio Jesús. Y en el griego, ese habita es más bien tabernaculizar, acampar, con ese juego de la idea que nos lleva al tabernáculo, que era antes del templo, fue el tabernáculo, ¿no? Pues la presencia de Dios en Jesús llega al templo, en este texto. Y allí lo que hace Jesús es purificar el templo, que eso evoca a la purificación del templo que hicieron los macabeos, que Daniel en la predicación del año pasado lo explicó muy bien. Y los macabeos luego reinaron como una dinastía durante un tiempo después de hacer eso. Por lo tanto,
Por lo tanto, para la gente la idea de que Jesús está entrando como un rey es demasiado evidente. Y eso es considerado peligrosísimo por las autoridades religiosas que no creen en él. ¿Quién es este que está entrando aquí, como en la profecía de Zacarías, y purificando el templo como los macabeos? Cuidado con este hombre, hay que acabar con él, porque está diciendo que es del linaje de David, que viene a reinar legítimamente amparado por Dios. Hay que acabar con él porque este puede formar una revuelta. Por eso el sumo sacerdote Caifás dice: nos conviene que este hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca por culpa de una revuelta que este hombre vaya a provocar aquí con los romanos, ¿no? Por las pretensiones que tiene, ¿no?, de ser rey y por toda la muchedumbre que lo está aclamando, que le sigue. Una pausa. Por cierto, que para retomar el tema que habíamos dejado atrás, los primeros seguidores de Jesús, en sus escritos, en sus conversaciones, en sus cánticos, hablan de su maestro como esa extraña combinación entre el rey davídico que se espera y el Dios que vuelve. Y eso lo tenemos en la Escritura, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, ¿no?, al Nuevo Testamento. Ellos fueron, los primeros cristianos, el primer movimiento judío que fusionó el tema del reinado de Dios y el reinado mesiánico. Es decir, creían que en el Mesías Jesús Dios se había convertido en rey para implantar su reino de justicia y paz. Porque eso es lo que Jesús mismo da a entender. Suena teológico, pero es muy sencillo. Y quizá nosotros en el siglo XXI no nos damos cuenta. Pero este texto que hemos leído, que lo vemos tan seguido, tan narrado y tal, es una declaración cristológica que nos lleva a entender quién es Jesús, pero a la luz del entendimiento judío de las cosas. Pero esto no es una cosa intelectual que tú lo razonas y ya está, y nada más, ¿no? Hay una cosa muy bonita en la que también nos podemos fijar, y es muy propia para hoy. El texto anterior al que nos toca, que sería Marcos 10, 46, 52, Jesús se pone en marcha, ¿no? Y pasan por Jericó. Viene ya para Jerusalén, para lo que acontece en el relato de hoy, ¿vale? Solo que es un poquito antes. Antes de entrar en Jerusalén, pasan por Jericó. Y allí está Bartimeo, que es un hombre ciego, que reclama la atención de Jesús llamándole ¡Hijo de David!, ¿no? O sea, reconociéndole ya como rey davídico. Y le pide ser curado de su ceguera. Cuando Jesús le sana y este hombre recobra la vista, el texto dice que Bartimeo también siguió a Jesús en el camino. Un camino que pasa, como estamos festejando hoy, por la entrada triunfal, Hosana, ¿no? Pero el camino sigue. Cuando Jesús nos abre los ojos, como a Bartimeo, yo creo que lo que nos queda es la opción de seguirle, ¿no? En el caso de Bartimeo podemos decir que comienza ahí su discipulado, su seguimiento en el camino. Pero lo interesante es que ha confesado a Jesús como hijo de David. Y ahora Bartimeo va a unirse en la entrada triunfal con la muchedumbre de discípulos para gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene por medio de este hombre, ¿no? Hosana. Y como decía hace un ratito, muchos de los discípulos en realidad no habían entendido bien quién era Jesús. Y este Bartimeo, siendo un pobre ciego, reconoce quién es Jesús, lo confiesa y con sus ojos abiertos le sigue en el camino. Le sigue quizá con una conciencia que los otros no han tenido, o sí, o a medias. Cada uno está en un punto en ese camino. Pero la cuestión, mis queridos Bartimeos y Bartimeas, os llamo así porque también el Señor os dio la vista para reconocerles como hijos de David. La cuestión es que, ¿qué pasa con nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Seguiremos a Jesús teniendo nuestros ojos bien abiertos y sabiendo lo que significa este seguimiento? ¿Sabiendo lo que implica el camino?
¿Seguiremos un camino que nos lleva a tomar nuestras propias cruces? ¿Estaremos dispuestos? ¿O nos quedamos solo en la parte de la fiesta, cuando la gente celebra con palmas, poniendo los mantos, la entrada triunfante del Rey? Es que Jesús es Rey, y el día de Cristo Rey se celebra, Jesús es Rey, pero es que nuestro Rey es muy distinto a los reyes humanos, es otro rollo, otro concepto de Rey. Este mismo Rey nuestro que festejamos es traicionado por un discípulo, negado por otro y abandonado por todos al pie de la cruz. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Vamos a hacer el camino completo o nos quedaremos solo con una parte? ¿Seguiremos a Jesús solo cuando el verdadero Jesús se ajuste a nuestras ideas previas, a nuestros modelos, a lo que nosotros pensamos que Él tiene que ser? Como quienes sí, como quienes le habían entendido como un rey davídico, como un Mesías davídico en plan guerrillero. Sí, yo sigo a Jesús porque es este el Mesías de David. Pero oye, que no va por ahí, que Jesús va por otro lado. ¿Qué pasa? Cuando te hace el quiebro y ya no es como tú quieres, ¿qué pasa? ¿Le seguimos o no le seguimos? Porque hoy también hay un montón de Jesuses mentales que se amoldan a nuestra ideología, sea nuestra ideología del signo, del color que sea. Cogemos a Jesús y lo arrastramos y lo hacemos uno de los nuestros, en el sentido de para nuestro beneficio. No sé si me explico. ¿Qué pasa cuando Jesús nos desencaja? Cuando no se ajusta a lo que nosotros pensamos o esperamos de Él. ¿Y qué pasa cuando nuestra alegre y festiva idea de Él tiene que pasar por el Calvario? Lo que queda de Semana Santa nos hace pensar en cómo es este Dios Rey que viene a liberar nuestras vidas. Nos lleva a pensar en qué formas emplea y en cómo desajusta nuestros propios planteamientos de cómo tienen que ser las cosas. Porque no olvidemos que nuestro victorioso resucitado, que lo celebraremos el domingo de la semana que viene, ¿verdad?, con mucha alegría, porque ahí se fundamenta nuestra fe, fue también nuestro Rey despreciado, torturado y ejecutado como un criminal. Con esto en mente, creo que ahora en nuestra reflexión en silencio podemos decir más cabalmente eso de bendito el que viene en el nombre del Señor.